Hace 27 años, una clase entera de jóvenes estudiantes desapareció durante una excursión escolar sin dejar rastro y dejando a sus familias devastadas. Las autoridades sospecharon que el maestro que había desaparecido con ellos estaba involucrado, pero al no encontrar cuerpos y con pocas pistas que seguir, la investigación finalmente se enfrió. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, una madre desesperada nunca perdió la esperanza, aferrándose a la pequeña posibilidad de que su hija todavía estuviera allí, en algún lugar. Entonces, un día, mientras revisaba fotografías antiguas, notó un detalle crucial que todos habían pasado por alto, un detalle que cambiaría todo el caso y conmocionaría a todos los implicados de maneras que nadie podría haber imaginado. Antes de sumergirnos en esta impactante historia, déjanos saber desde dónde nos miras hoy y, si te gusta este video, no olvides suscribirte. Laura Calloway se despertó la mañana del 28 de septiembre de 2023 con el corazón apesadumbrado. El cielo gris y nublado fuera de su ventana reflejaba su estado de ánimo sombrío. Se había estado preparando para este día, pero aún así, el dolor y la angustia eran abrumadores. Se cumplían exactamente 27 años desde la desaparición de su hija Rory. Laura se levantó lentamente de la cama y se dirigió al tocador. Allí, colgada del espejo, había una foto de primer plano de Rory con su uniforme escolar. Laura tomó suavemente la foto entre sus manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al contemplar el rostro sonriente de su hija. «Oh, Rory», susurró, su voz quebrándose por la emoción. Pero Laura rápidamente tomó una respiración profunda, armándose de valor contra la ola de tristeza que amenazaba con envolverla. Ella había soportado los peores momentos durante los últimos 27 años y sabía que tenía que mantenerse fuerte. Después de lavarse la cara y vestirse, Laura revisó su teléfono. Había un mensaje de texto de su mejor amiga, Helen Carter. «No estás sola en esto. Todos nosotros todavía recordamos. Si necesitas compañía, ven a mi casa en cualquier momento». Helen también era madre de uno de los niños desaparecidos. Laura sintió un pequeño consuelo al saber que no estaba sola en su dolor. Respondió al mensaje de Helen, preguntando si estaría bien ir ahora. La respuesta de Helen fue inmediata y acogedora. Antes de salir, Laura fue a la cocina y recogió unos paquetes de té Earl Grey con lavanda y un frasco de galletas de su colección. La idea de llegar con las manos vacías a casa de su amiga no le sentaba bien, incluso después de tantos años de amistad. Mientras Laura salía de su casa y comenzaba la corta caminata hacia la de Helen, no pudo evitar reflexionar sobre la soledad que había experimentado desde la pérdida de su marido. Helen se había convertido en una de las pocas personas que verdaderamente comprendía su dolor y había estado allí para ella en los momentos más oscuros. El vecindario estaba tranquilo mientras Laura caminaba por las calles familiares. Las casas se veían muy parecidas a como estaban hace 27 años, un marcado contraste con lo mucho que su vida había cambiado. A medida que se acercaba a la casa de Helen, a solo unas pocas cuadras de la suya, vio la puerta principal abierta antes de que tuviera la oportunidad de tocar. Helen la recibió con una cálida sonrisa de comprensión y la envolvió en un reconfortante abrazo. «Pasa», dijo suavemente, guiando a Laura adentro. Laura le entregó a Helen el frasco de galletas y los paquetes de té mientras se dirigían a la cocina. Helen se ocupó de hervir agua para el té
mientras Laura se acomodaba en el sofá de la sala. El entorno familiar de la casa de Helen proporcionaba una pequeña medida de consuelo en este día difícil. Mientras esperaban que el agua hirviera, Helen se volvió hacia Laura y le preguntó suavemente: «¿Cómo estás?». Laura suspiró, con los ojos hacia abajo. «Estoy tratando de seguir adelante, ¿sabes cómo es? Este día siempre es el más difícil». Hizo una pausa, recuperando sus pensamientos. «Aunque he aprendido a vivir con ello, el pasado todavía me atormenta, especialmente hoy». Helen asintió con comprensión. «Es lo mismo para mí», admitió. «Recuerda, terminé mi terapia el año pasado. Aunque he aceptado el pasado y he tratado de controlar todos los «¿qué pasaría si?» que me carcomían, no puedo negar que este día es especialmente difícil. No estoy segura si eso significa que necesito volver a terapia». La tetera silbó y Helen vertió el agua caliente en 2 tazas, llevándolas a la mesa de café frente al sofá. El reconfortante aroma a té, Earl Grey y lavanda llenó el aire, proporcionando un pequeño momento de paz en medio de su dolor compartido. Mientras estaban sentadas juntas, sorbiendo su té, Laura se sintió agradecida por la presencia de Helen. Habían formado un vínculo a través de su tragedia compartida, apoyándose mutuamente a lo largo de los años, cuando parecía que nadie más podía entender verdaderamente su dolor. El peso de su pérdida pendía en el aire, pero también había un sentido de solidaridad, un recordatorio de que no estaban solas en su pena. Helen dejó su taza de té y se volvió hacia Laura con una sonrisa suave. «¿Sabes? Mi psicóloga me dijo algo que ha sido útil», dijo. «Debemos enfrentar nuestro dolor cuando venga y aceptarlo como parte de nosotros mismos, no tratar de esconderlo o evitarlo». Helen hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras cuidadosamente. «Estaba pensando, tal vez podríamos mirar algunas fotos juntas, si te apetece. Claro». Laura tomó otro sorbo de su té, dejando que el líquido cálido la calmara. Después de un momento, asintió. «Creo que eso podría ser bueno», dijo suavemente. Helen se levantó y caminó hacia el mueble del televisor, sacando un álbum de fotos. Regresó al sofá y se sentó cerca de Laura, colocando el álbum entre ellas. Mientras comenzaban a hojear las páginas, una avalancha de recuerdos las invadió. Las fotos narraban tiempos más felices. El primer día de escuela de sus hijos, fiestas de cumpleaños y picnics familiares. Laura y Helen se encontraron compartiendo historias y recordando el pasado, sus voces una mezcla de risas y lágrimas. «¿Recuerdas cuando Rory y Sally empezaron en esa escuela?», preguntó Laura, señalando una foto de las 2 niñas con sus uniformes. Helen asintió, con una sonrisa nostálgica. «Quinto grado, ¿no? La escuela solo llevaba abierta 2 años en ese momento». «Así es», confirmó Laura. «Recuerdo lo pequeña que era la clase al principio, solo 6 estudiantes, pero al final de ese año había crecido a 15. La escuela realmente puso mucho esfuerzo en el marketing, ¿no?». Helen reflexionó. Todas esas tarifas con descuento para atraer a los padres. Continuaron hojeando el álbum. La mirada de Laura se sintió atraída de repente por una foto que nunca había visto antes. Mostraba a Rory y Sally, junto con algunos de sus compañeros de clase, trabajando en un proyecto de ciencias durante la feria de ciencias de la escuela. Los rostros de los niños estaban iluminados de entusiasmo, completamente ajenos a la tragedia que les sobrevendría. «Esta foto es hermosa», dijo Laura, su voz apenas un susurro. «¿De dónde la sacaste?». Helen miró la foto y explicó.
La recibí de la policía hace unos meses. Como el caso se enfrió, permitieron a los padres recoger copias de los materiales de prueba. Fui a la comisaría y pedí todo lo que tenían. Laura se sorprendió. No sabía que podíamos hacer eso. Si lo hubiera sabido, también habría pedido copias. Helen le dio una sonrisa triste. Tal vez sea mejor que no lo supieras. Para ser honesta, tener toda esta evidencia me ha hecho más difícil seguir adelante. Esa es parte de la razón por la que necesité terapia. Pasé muchas noches de insomnio repasando esos archivos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darnos respuestas. Mientras continuaban mirando las fotos, Laura encontró otra imagen desconocida. Era una foto de clase tomada frente a un autobús escolar amarillo, el mismo autobús que había llevado a los niños en ese fatídico viaje. Laura estudió la foto atentamente, sus ojos escaneando cada rostro. De repente, notó algo que le hizo el corazón dar un vuelco. Dijo su voz llena de confusión y un dejo de esperanza. ¿Por qué está la directora Lillian Brooks en esta foto? Creía que el señor Gregory, el maestro de clase, fue solo con los niños y solo un miembro del personal de apoyo ese día. Helen se inclinó para mirar la foto más de cerca. «Sabes, no estoy del todo segura», dijo, frunciendo el ceño. «Recuerdo haber oído rumores de otros padres de que el miembro del personal era en realidad la directora, pero nunca le di mucha importancia». Laura no podía quitarse la sensación de que algo no andaba bien. Todos estos años había creído que solo el maestro y un comaestro o personal administrativo estaban en ese viaje. La presencia de la directora en esta foto planteó preguntas que nunca antes había considerado. Mientras Laura abría la boca para expresar sus preocupaciones, Helen le puso suavemente una mano en el brazo. «Laura», dijo suavemente, «conozco esa mirada en tus ojos. Hemos estado en este camino antes, pensando que encontramos algo crucial docenas, si no cientos de veces. No nos hace bien aferrarnos a falsas esperanzas». Laura quiso discutir, insistir en que este detalle podría ser importante, pero vio la preocupación en los ojos de Helen. Respiró hondo, tratando de calmar la oleada de emociones dentro de ella. «Tienes razón», dijo finalmente, aunque una parte de ella todavía se aferraba a la duda persistente. «Probablemente no sea nada». Helen le dio una sonrisa de comprensión y se volvió hacia el álbum de fotos. «Mira», dijo, señalando el autobús, en el fondo, esta foto probablemente fue tomada antes del viaje en los terrenos de la escuela. Eso explicaría por qué la directora estaba allí. Laura asintió, aunque no del todo convencida. Miró el reloj en la pared y se dio cuenta de que habían estado hablando durante casi una hora. «Helen, odio hacer esto, pero probablemente debería irme», dijo, levantándose. «Quiero visitar la tumba de Rory, llevarle algunas flores y arreglar un poco. Lo hago cada año, ¿sabes?» Helen asintió con comprensión. «Claro. ¿Quieres compañía? La tumba de Sally está en la misma zona». Laura agradeció la oferta, pero vio la vacilación en los ojos de Helen. «Eres muy amable, pero sé que prefieres ir con Matthew más tarde». «Estaré bien». Mientras Laura se preparaba para irse, hizo una pausa y se volvió hacia Helen. «¿Estaría bien si me llevo esa foto? La del autobús escolar». Helen pareció considerarlo por un momento antes de asentir. «Claro, pero Laura, prométeme que no. Dejarás que esto te consuma».
No podemos volver a caer en esa madriguera. Laura le aseguró a su amiga que tendría cuidado, pero mientras salía de la casa de Helen y se dirigía a la parada de autobús, no podía quitarse la sensación de que había tropezado con algo importante. La imagen de la directora Lillian Brooke, de pie con los niños antes de su fatídico viaje, ardía en su mente, una pieza de rompecabezas que no encajaba del todo con la historia que le habían contado durante los últimos 27 años. Mientras esperaba, el autobús que la llevaría a la ciudad para comprar flores en su floristería favorita, Laura se encontró dividida entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a reabrir viejas heridas. El cielo sobre ella se oscureció, amenazando lluvia, al igual que la tormenta de emociones gestándose dentro de ella. Oró en silencio para que la lluvia aguantara hasta que hubiera terminado su visita al cementerio, permitiéndole este único día para honrar la memoria de su hija en paz. Laura se sentó en el autobús, perdida en sus pensamientos mientras éste avanzaba por las calles familiares hacia el centro de la ciudad. Tenía la foto en sus manos, incapaz de apartar la mirada de la imagen de su hija y sus compañeros de clase congelados en el tiempo en ese fatídico día. Cuanto más estudiaba la imagen, más preguntas surgían en su mente. Las palabras de Helen resonaban en su cabeza, advirtiéndole que no se aferrara a falsas esperanzas, pero Laura no podía quitarse la sensación de que algo no andaba bien. ¿Por qué algunos padres habían creído que la directora fue al viaje, mientras que a otros, como ella misma, les habían dicho que solo el maestro y un miembro del personal de apoyo? Se enorgullecía de ser una madre activa y participativa, asistiendo a todas las reuniones y encuentros, incluso a los juicios y audiencias escolares, cuando ellos, los padres de las víctimas, habían buscado justicia en los tribunales. ¿Cómo un detalle tan crucial le había pasado desapercibido? Laura dudó un momento antes de sacar su teléfono. Tenía el número personal del oficial guardado desde hacía mucho tiempo, pero no estaba segura si él todavía la recordaría o si querría, siquiera. La idea le hizo el estómago encogerse, pero estaba decidida a hacer la llamada de todos modos. Miró a su alrededor el autobús casi vacío. Los asientos gastados estaban salpicados de leves grafitis y las tenues luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando. Afuera, el vecindario pasaba borroso. Tomando una respiración, marcó el número, presionando el teléfono fuertemente contra su oído. La primera llamada no fue contestada. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. Nada, solo el zumbido mecánico de un mensaje de voz. Los dedos de Laura se cernieron sobre la pantalla, debatiendo si dejar un mensaje. ¿Qué diría siquiera? «Hola, han pasado años, pero necesito tu ayuda. ¿Me recuerdas?» Se sentía tonta, desesperada. Sacudió la cabeza y terminó la llamada sin dejar un mensaje de voz, deslizando su teléfono de nuevo en su bolso. El autobús dio un ligero tirón al hacer otra parada. Miró afuera y de repente sintió una sacudida de reconocimiento. Esto estaba cerca de la casa de la directora. La vista del viejo vecindario le produjo un escalofrío, despertando recuerdos que creía haber enterrado. Sin pensarlo del todo, se levantó justo cuando las puertas del autobús estaban a punto de cerrarse. Presionó el timbre y salió, disculpándose con el conductor al salir. De pie en la acera, Laura de repente se sintió tonta. No tenía idea si la directora estaba en casa o si todavía vivía en la misma dirección después de todos esos años. Recordaba vagamente la calle, pero no podía recordar el número exacto de la casa. Revisando el horario del autobús en la parada,
vio que el siguiente autobús no llegaría en otros 20 minutos. «Bueno», murmuró para sí misma, «podría intentarlo, ya que estoy aquí». Laura comenzó a caminar por la calle, sus ojos escaneando las casas en busca de algo familiar. El vecindario había cambiado a lo largo de los años, con algunas casas renovadas y otras mostrando signos de la edad. Después de varios minutos de vagar, se encontró frente a una casa que despertó un vago recuerdo. Se paró en la acera, estudiando la propiedad. El jardín estaba bien cuidado, con setos pulcramente recortados y coloridos parterres de flores. Un coche estaba estacionado en la entrada, pero Laura no podía estar segura de si pertenecía a la directora Brooks o si ella siquiera vivía allí todavía. Mientras dudaba en la acera, Laura se dio cuenta de que nunca había hablado verdaderamente con la directora Brooks fuera de unos pocos breves encuentros. Estaba el día de la desaparición, cuando la directora le había ofrecido sus condolencias, y una vez, cuando Laura había venido con otros padres a protestar en su casa. También habían intercambiado palabras en la comisaría años atrás, pero más allá de eso, sus interacciones habían sido mínimas a pesar de vivir en el mismo vecindario. Tomando una respiración profunda, Laura caminó hasta el porche y tocó a la puerta. Esperó, con el corazón palpitante, pero no hubo respuesta desde el interior. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, sintiéndose avergonzada por su decisión impulsiva, notó a dos mujeres caminando por la acera. Una de las mujeres parecía tener unos 30 y tantos, mientras que la otra era mayor, más cerca de la edad de Laura, y cuando giraron hacia la pasarela que conducía a la casa, sus ojos se encontraron con los de Laura, y ella reconoció de inmediato a la mujer mayor como la directora Lillian Brooks. Aunque el tiempo le había añadido líneas a su rostro y suavizado la agudeza de sus rasgos, la directora no pareció reconocer a Laura al principio, su expresión educada, pero interrogante. «¿Puedo ayudarla?», preguntó, su voz amable pero cautelosa. Laura tragó saliva, sintiéndose de repente nerviosa. «Soy Laura Callaway», dijo, observando cómo el reconocimiento amanecía en el rostro de la directora. La directora Brooks se congeló un momento. Su compostura se desvaneció al empezar a tartamudear. «Oh, señora Callaway, por favor, deme un momento». Se volvió hacia la mujer más joven, guiándola hacia la casa. «¿Por qué no entra y se pone cómoda? Estaré allí en un momento». Mientras la directora forcejeaba con sus llaves para abrir la puerta, la mente de Laura se aceleró. Sabía que la directora no tenía hijos, así que, ¿quién era esta mujer más joven? ¿Estaba interrumpiendo algo importante? Una vez que la mujer más joven estuvo adentro, la directora Brooks la siguió. Laura vio cómo encendía las luces de la casa. Laura decidió acercarse más a la entrada, esperando en el umbral. Laura debatió si debía llamar o esperar, pero a medida que los minutos pasaban, la impaciencia se apoderó de ella. La casa estaba misteriosamente silenciosa, excepto por el más tenue murmullo de voces en la distancia. Después de un momento, levantó la mano y volvió a tocar, a pesar de que la puerta seguía ligeramente entreabierta. Pasos, y de repente la puerta se abrió más. Lillian reapareció a toda prisa, secándose las manos en los costados de su blusa como si acabara de terminar de lavarlas. «Lo siento mucho por la espera», dijo, forzando una pequeña risa. «Yo…» dudó. «Perdóneme, pero su nombre me suena familiar, pero no lo ubico del todo». Laura inhaló profundamente antes de responder. «Soy la madre de Rory Callaway», dijo,
observando la reacción de la mujer de cerca. Mi hija estaba en la clase de quinto grado de 1996. Desapareció durante la excursión escolar. El rostro de la directora palideció y le costó mantener la sonrisa. Laura no pudo evitar notar lo nerviosa que parecía, sus ojos moviéndose entre Laura y la mujer de adentro a través de la puerta, apenas abierta detrás de ella. Laura alcanzó a ver a la mujer de pie dentro de la casa. No formaba parte de la conversación, pero permanecía en el fondo como si estuviera observando, escuchando. La directora Brooks se aclaró la garganta, tratando de recuperar la compostura. Señora Callaway, ya no soy la directora de la escuela, ¿sabe? Me jubilé anticipadamente, hace algunos años. ¿Puedo preguntar por qué está aquí? Laura hizo una pausa por un momento antes de decidir ser directa. Tengo una pregunta sobre el día de la excursión escolar. Lamento haberme presentado sin previo aviso. Estaba por la zona cuando se me ocurrió, dijo, manteniendo la voz firme a pesar del torbellino dentro de ella. No le quitaré mucho tiempo, lo prometo. La directora volvió a mirar por encima del hombro a la mujer de adentro y luego a Laura. De acuerdo, dijo con reticencia, pero no puedo quedarme mucho tiempo. Tengo un invitado esperando. Laura asintió con comprensión y metió la mano en su bolso, sacando la foto de clase. La sostuvo para que la directora Brooks la viera. Esta foto, comenzó Laura, ¿fue tomada en la escuela o durante el viaje? La directora Lillian entrecerró los ojos mientras estudiaba la foto por un momento. Pareció perdida en sus pensamientos, con el ceño fruncido. Creo que fue durante... comenzó. Luego rápidamente corrigió su declaración. No, fue tomada en el estacionamiento de la escuela. El corazón de Laura dio un vuelco ante la vacilación de la directora. Ella insistió. ¿Estuvo usted en el viaje ese día? Los ojos de la directora se abrieron ligeramente y sacudió la cabeza. No, me quedé en la escuela. El señor Gregory, el maestro de clase, y un miembro del personal de administración fueron en el viaje. Se suponía que sería yo, pero tuve un asunto importante de última hora que atender, así que el personal administrativo ocupó mi lugar. Laura asintió lentamente, procesando esta información. Se alineaba con lo que siempre había creído, pero algo todavía no encajaba. Decidió hacer una pregunta más, esperando no presionar demasiado. Esta podría ser mi última pregunta, si no le importa. ¿Notó algo sospechoso en el señor Gregory ese día? ¿Algo en absoluto? Ante esto, el semblante de la directora Brooke cambió. Su voz adquirió un tono de fastidio al responder. No, señora Callaway. He dado todas estas declaraciones a la policía innumerables veces. Nunca hubiera pensado que el señor Gregory fuera capaz de algo así. Hizo una pausa. Su expresión se suavizó ligeramente. Preferiría no hablar más de ello. Fue desgarrador para mí también, y encontré la clausura. No quiero abrir viejas heridas de nuevo. Laura sintió una punzada de culpa ante las palabras de la directora. No había querido causar más dolor. Lo siento, dijo suavemente. Lo entiendo, de verdad. Es que todavía no puedo creer que mi hija simplemente desapareciera en el aire. Para su sorpresa, Laura sintió lágrimas asomando a sus ojos. Esperaba, no sé qué esperaba, que tal vez usted tuviera una respuesta después de todo este tiempo. Laura metió la mano en su bolso y sacó un pañuelo de bolsillo, secándose los ojos.
Mientras su visión se aclaraba, notó a la mujer más joven adentro, observándolas atentamente. Había una mezcla de curiosidad y preocupación en su mirada. Señora Calloway, la expresión de la directora Brooks se suavizó aún más. Entiendo el dolor, señora Calloway. Es una de las razones por las que me jubilé anticipadamente. Mientras trabajaba en esa escuela, nunca pude superar el dolor. Dudó un momento, luego dio un paso adelante y abrazó brevemente a Laura. Sé que hoy se cumplen 27 años. No es la primera madre que viene aquí en este día a lo largo de los años. Laura se quedó sorprendida por la repentina muestra de emoción de la directora. Volvió a guardar la foto en su bolso. Al separarse, Laura logró una débil sonrisa. Gracias por su tiempo. Debería irme ahora. Siento haberle quitado la tarde. Mientras Laura se daba la vuelta para irse, no pudo quitarse la sensación de que había más en la historia. La vacilación inicial de la directora, la presencia de la misteriosa mujer más joven y las sutiles inconsistencias en sus respuestas, todo la carcomía. Sin embargo, también sabía que sus sospechas podrían ser solo ella pensando demasiado en todo. Helen tenía razón. No podía permitirse perderse de nuevo en la falsa esperanza. Y al regresar hacia la parada de autobús, la mente de Laura corría con pensamientos y emociones contradictorias. La lluvia que había estado amenazando todo el día finalmente comenzó a caer, a juego con su estado de ánimo sombrío. Al llegar al refugio de la parada de autobús, sacó su teléfono y lo miró fijamente, preguntándose si debería intentar contactar al oficial de policía que había sido asignado al caso una vez más. Pero antes de que Laura pudiera decidirse, llegó el autobús. Subió y se acomodó en un asiento junto a la ventana. Mientras el autobús se alejaba de la acera, apretó la foto fuertemente contra su pecho. La lluvia seguía cayendo con un ritmo constante contra el pavimento afuera, aunque al menos el viento se había calmado. Laura se sentó en el autobús, su mente girando con pensamientos y preguntas. El encuentro con la directora Brooks la había dejado con más dudas que respuestas y no podía quitarse la sensación de que algo no andaba bien. Mientras el autobús avanzaba por las calles mojadas por la lluvia, con un suspiro, sacó su teléfono, esperando una notificación, una llamada perdida, cualquier cosa, pero la pantalla permaneció en blanco. No había respuesta del oficial de policía. La parada de Laura apareció a la vista y ella descendió, saliendo a la ligera llovizna. La floristería estaba justo al final de la calle, su colorido escaparate de flores un marcado contraste con el día gris. Al acercarse, Laura se detuvo bajo el toldo de una tienda cercana, esperando que la lluvia amainara. Allí, en la espera, dudó, debatiendo si debía volver a llamar. ¿Marcaría la diferencia? Después de su conversación con la directora, dudaba que obtendría algo nuevo. El oficial, probablemente, solo repetiría lo que ya había oído. Con un suave suspiro, deslizó el teléfono de nuevo en su bolso. Tal vez Helen tenía razón. Tal vez solo estaba reabriendo viejas heridas para nada. Pero por mucho que intentara apartarlo, la imagen de la joven en la casa de la directora Brooke y el comportamiento nervioso de la directora la seguían carcomiendo. Algo no le sentaba bien. Decidiendo que había esperado lo suficiente, Laura respiró hondo y echó a correr hacia la floristería, sosteniendo su bolso sobre su cabeza como un paraguas improvisado. La lluvia fría se aferró a su piel, filtrándose a través de la tela de su ropa, pero apenas lo notó. Solo tenía que cruzar la calle. Mojarse un poco no importaría.
Al llegar a la tienda, empujó la puerta y el suave tintineo de la campana sobre la puerta anunció su llegada. El cambio de la lluvia fría al aire cálido y fragante del interior fue inmediato. El aroma a flores frescas la envolvió, una mezcla relajante de rosas. «Señora Callaway», dijo la florista reconociéndola. «Me preguntaba si la veríamos hoy». Laura logró una pequeña sonrisa a cambio. «Hola, Sara. Sí, estoy aquí por mi pedido habitual». Mientras Sara comenzaba a recoger las flores que Laura solía elegir para la tumba de Rory, Laura se encontró escaneando la selección de la tienda. La variedad parecía menos extensa que en años anteriores, y no pudo evitar sentir una punzada de decepción. Notando la expresión de Laura, Sara explicó apologéticamente: «Lo siento, este año no tenemos tanta variedad. El clima ha sido impredecible y ha afectado a nuestros proveedores». Laura asintió con comprensión. «Está bien, Sara. Estoy segura de que aún podemos armar algo hermoso para Rory». Mientras Sara continuaba recogiendo flores, la campana sobre la puerta volvió a sonar. Laura se volvió para ver a Helen y a su marido Matthew entrando en la tienda. Sus ojos se encontraron y por un momento Laura vio sorpresa y luego preocupación cruzar el rostro de Helen. «Laura», dijo Helen acercándose a su amiga. «Creía que habrías ido a la floristería antes. ¿Todo bien?» Laura dudó, sin saber cuánto compartir sobre su visita improvisada a la casa de la directora Brooks. «Yo me desvié un poco», dijo finalmente. «Pero es bueno verlos a ambos de nuevo». Matthew estrechó la mano de Laura calurosamente. «También es bueno verte, Laura. ¿Cómo te encuentras?» Antes de que Laura pudiera responder, Sara regresó con un brazo lleno de flores. «Aquí tiene, señora Callaway. ¿Le gustaría arreglarlas usted misma, como siempre?» Laura asintió, agradecida por la distracción. «Sí, gracias, Sara. Lo haré». Mientras Laura comenzaba a arreglar las flores, seleccionando cuidadosamente cada tallo y colocándolo con esmero, Helen y Matthew eligieron su propio ramo para la tumba de Sally. La tienda estaba tranquila, excepto por el suave susurro del papel y el murmullo ocasional de conversación entre la pareja. Laura se encontró perdida en sus pensamientos mientras trabajaba, sus manos moviéndose casi por sí, solas mientras creaba un hermoso arreglo. La tarea familiar era relajante, permitiendo que su mente divagara de vuelta a su encuentro con la directora Brooks. ¿Debería contárselo a Helen? ¿Entendería su amiga sus sospechas? ¿O pensaría que Laura estaba de nuevo persiguiendo fantasmas? Mientras terminaba de atar una cinta alrededor del ramo, Laura levantó la vista para ver a Helen observándola con una mezcla de afecto y preocupación. «Eso es hermoso, Laura», dijo Helen suavemente. «A Rory le habría encantado». Laura sintió lágrimas asomando a sus ojos al mencionar el nombre de su hija. «Gracias», logró decir. «Eso espero». Las tres se dirigieron al mostrador para pagar sus flores. Mientras Sara envolvía el ramo de Helen, Laura se encontró estudiando el rostro de su amiga. Había tristeza allí, un peso de dolor que Laura reconocía demasiado bien, pero también había una calma, un sentido de aceptación que Laura envidiaba. «Helen», dijo Laura de repente, su voz baja, «hay algo que necesito contarte sobre hoy». Helen se volvió hacia ella, la curiosidad mezclada con la preocupación en sus ojos. «¿Qué es, Laura?» Laura respiró hondo, armándose de valor. «Después de que me fui de tu casa, yo fui a ver a la directora Brooks». Los ojos de Helen se abrieron de sorpresa. «¿Hiciste qué? ¿Por qué?» Antes de que Laura pudiera explicar,
Sara les entregó los ramos envueltos. «Aquí tienen, señoras. Espero que esto les brinde algo de consuelo. Hoy». Laura y Helen le dieron las gracias y, al girarse para salir de la tienda, Laura pudo sentir el peso de la mirada inquisitiva de Helen. Sabía que le debía una explicación a su amiga, pero no estaba segura de cómo expresar sus sospechas, sin sonar como si estuviera persiguiendo fantasmas. Mientras salían a la acera, la lluvia finalmente había parado, dejando un aroma fresco y limpio en el aire. Matthew sugirió que fueran todos juntos al cementerio, y Laura asintió. De acuerdo. Mientras se acomodaban en el coche de Matthew, Laura sabía que tendría que compartir lo que había aprendido, o lo que creía haber aprendido, con Helen. Pero una pequeña parte de ella se preguntaba si estaba lista para enfrentar las posibles consecuencias de desenterrar el pasado una vez más. Mientras se acomodaban en el coche de Matthew, la atmósfera estaba densa con preguntas no dichas. Helen se giró en su asiento para mirar a Laura, su expresión una mezcla de preocupación y curiosidad. «Laura», comenzó suavemente, «¿por qué fuiste a ver a la directora Brooks? ¿Qué esperabas encontrar?» Laura respiró hondo, aferrando el ramo de flores en su regazo. Sabía que tenía que elegir sus palabras con cuidado. «Yo no podía quitarme la sensación de que algo no andaba bien con esa foto de clase, la del autobús escolar». El ceño de Helen se frunció. «¿La que miramos antes? ¿Qué pasa con ella?» Le pregunté al respecto y ella dijo que fue tomada en la escuela antes del viaje, pero Helen al principio dijo que fue durante, luego se corrigió rápidamente y dijo que fue antes. ¿No te parece extraño? Sentí como si estuviera escondiendo algo, explicó Laura, su voz cada vez más animada, el peso de la sospecha presionando más fuerte en su pecho. Matthew miró a Laura por el espejo retrovisor, su expresión neutral. «Laura, han pasado 27 años. La memoria puede jugarnos malas pasadas, especialmente con un evento tan traumático». Laura asintió, reconociendo su punto. Lo sé, pero había algo más. Cuando llegué a su casa, había una mujer joven allí, alguien a quien nunca había visto, y la directora parecía nerviosa, como si no quisiera que esa mujer supiera de lo que estábamos hablando. Helen y Matthew intercambiaron una mirada que Laura no pudo descifrar del todo. Después de un momento de silencio, Helen habló, su voz suave pero firme. «Laura, entiendo la necesidad de encontrar respuestas, créeme que sí, pero ya hemos recorrido este camino antes. ¿Recuerdas hace 3 años cuando pensaste que habías encontrado una conexión entre el conductor del autobús y ese caso sin resolver? ¿En Oregón?» Laura sintió un rubor de vergüenza al recordar. Había pasado semanas convencida de haber descubierto una pista vital solo para que no llevara a ninguna parte. «Esto es diferente», insistió, aunque una pequeña parte de ella se preguntaba si se estaba convenciendo a sí misma tanto como a sus amigos. El coche quedó en silencio mientras conducían por las calles familiares hacia el cementerio. Laura miró por la ventana, observando cómo el pueblo daba paso a un entorno más rural. El cielo se estaba despejando, parches de azul apareciendo entre las nubes. A medida que se acercaban a las puertas del cementerio, Matthew rompió el silencio. «Laura, nos preocupamos por ti. No queremos verte sufrir de nuevo por falsas esperanzas». Laura asintió, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «Lo sé», dijo suavemente. «Solo no puedo evitar los sentimientos. Rory y Sally y todos los demás merecen más que solo aceptación. Merecen la verdad».
Helen se estiró hacia atrás y apretó la mano de Laura. Sí, la merecen. Estuvo de acuerdo. Pero a veces la verdad es que quizás nunca sepamos todo, y eso es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Mientras Matthew estacionaba el coche, Laura sintió una mezcla de emociones invadiéndola. El dolor familiar, la esperanza persistente y ahora un nuevo sentimiento de determinación. Sabía que sus amigos querían lo mejor, pero no podía quitarse la sensación de que su encuentro con la directora Brooks había abierto una puerta que había permanecido cerrada durante mucho tiempo. Salieron al aire fresco y húmedo, el olor a tierra recién removida persistiendo mientras se dirigían por el cementerio. La lluvia había parado, dejando una quietud casi inquietante. Sus pasos eran amortiguados por el suelo blando mientras caminaban hacia las tumbas de Rory y Sally, cerca aunque no lado a lado, pero lo suficientemente cerca como para que Helen y Laura las hubieran dispuesto juntas, un pequeño consuelo en su dolor compartido. Laura se acercó primero a la lápida de Rory con el corazón apesadumbrado mientras se arrodillaba, colocando el ramo de flores suavemente en su base. Los pétalos, aún frescos con el rocío de la mañana, añadieron un pequeño estallido de color contra la piedra gris. Pasó los dedos por el nombre grabado, trazando cada letra como si lo memorizara de nuevo. Siempre le destrozaba el corazón que esta lápida marcara una tumba vacía, sin cuerpo debajo, sin un cierre real. Habían necesitado un lugar donde dirigir su dolor, algo tangible para visitar, pero la ausencia de los restos de Rory la atormentaba. Este monumento de piedra era tanto un consuelo como un cruel recordatorio de todo lo que no sabían. Con un suspiro silencioso, metió la mano en su bolso, sacando la fotografía desgastada. La sostuvo, estudiando el rostro de su hija, sus dedos rozando distraídamente la imagen. El dolor en su pecho se profundizó a medida que los recuerdos la invadían. La risa de Rory, la forma en que solía tirar de su manga cuando quería atención, la última vez que Laura la había besado para despedirse. Las lágrimas asomaron a sus ojos, desbordándose mientras se permitía llorar el dolor tan intenso como el día en que todo sucedió. No trató de detener los sollozos esta vez, dejándolos salir libremente. Después de un rato, cuando el peso de su pena se alivió lo suficiente como para respirar, Laura se secó las lágrimas y lentamente se puso de pie. Se giró, mirando hacia Helen y Matthew, quienes estaban junto a la tumba de Sally, a unos pocos pies de distancia, con su propia expresión perdida en un luto silencioso. Laura respiró hondo y dio un paso adelante, lista para unirse a ella. Pero justo cuando Laura estaba a punto de acercarse a Helen, algo le llamó la atención. Laura se detuvo en seco. A lo lejos, cerca de la parcela donde la mayoría de los niños de la escuela estaban enterrados, vio una figura familiar. Era la joven de la casa de la directora Brooks. No solo estaba de paso, estaba de pie, mirando fijamente una lápida, con las manos juntas como en tranquila contemplación. El pulso de Laura se aceleró. ¿Era esto solo una coincidencia o había algo más? Dejando su dolor a un lado por el momento, Laura observó a la mujer. Estaba de pie en la sección del cementerio donde la mayoría de los niños escolares desaparecidos habían sido enterrados. Muchas familias habían elegido este lugar de entierro. Era el único cementerio apropiado no muy lejos del vecindario. El corazón de Laura comenzó a acelerarse. Sin pensarlo dos veces, se giró en la otra dirección,
dando un suave golpecito en el brazo de Helen. «Vuelvo enseguida», murmuró, su voz apenas un susurro. Antes de que Helen o Matthew pudieran decir algo, Laura ya caminaba rápidamente hacia la joven. A medida que se acercaba, pudo ver que la mujer estaba llorando. Sus hombros temblaban mientras estaba de pie frente a una de las tumbas. «Disculpe», llamó Laura suavemente, no queriendo asustarla. La mujer se giró, sorpresa y miedo, cruzando su rostro al reconocer a Laura. Rápidamente se secó las lágrimas como si intentara recomponerse. «Nos volvemos a encontrar», continuó Laura, su mirada fija. «Creo que la vi en casa de la directora Lillian antes». La mujer bajó los ojos, moviéndose incómodamente. Parecía que quería retirarse, como si la presencia de Laura la hiciera sentir expuesta. «Lo siento», añadió Laura rápidamente. «No quiero entrometerme». La mujer exhaló suavemente, luego sacudió la cabeza. «Está bien», murmuró, su voz apenas un susurro. «Vengo aquí cada año en este día para llorar». Laura asintió con comprensión. «Yo también, aunque normalmente visito temprano en la mañana. Pero hoy llegué tarde». Miró su reloj. Las 4 de la tarde. Un silencio se extendió entre ellas, pesado de palabras no dichas. Entonces, Laura preguntó suavemente: «¿A quién está llorando?» ¿Era pariente de alguno de los estudiantes que desaparecieron hace 27 años? La mujer dudó. Sus labios se separaron ligeramente antes de volver a juntarse. Por un momento pareció considerar su respuesta. Luego asintió lentamente, casi con reticencia. Laura percibió su incomodidad y no presionó más, pero a medida que sus ojos se dirigían hacia la lápida, notó una pequeña fotografía enmarcada colocada cerca de la tumba. La imagen estaba borrosa por el tiempo, pegada al cristal, pero Laura pudo distinguir el contorno del rostro de una niña pequeña. La mujer siguió la mirada de Laura y, como si se diera cuenta de lo que estaba mirando, rápidamente se agachó y recogió la fotografía, aferrándola fuertemente a su pecho. «Lo siento», dijo Laura suavemente. «No quise invadir su privacidad». Se encontró con los ojos de la mujer, los suyos llenos de comprensión. Debió haber amado y extrañado mucho a su hermana. Entiendo ese sentimiento. Laura dio un paso atrás, preparándose para irse, no queriendo causarle más angustia a la mujer. Pero justo cuando se giraba, la mujer la llamó, su voz incierta pero firme. «Espere», dijo. Laura hizo una pausa, volviéndose. «¿Por qué fue a casa de la directora Lillian antes?» La pregunta inesperada tomó a Laura por sorpresa. Se giró por completo para enfrentar a la mujer, estudiando su expresión. Había algo más que curiosidad en sus ojos, algo más profundo, algo cauteloso. «Solo preguntaba sobre el día de la excursión escolar», admitió Laura. «Quería saber si ella estaba allí cuando los estudiantes se fueron o si fue con ellos». Metiendo la mano en su bolso, Laura sacó la fotografía, ahora ligeramente arrugada, que Helen le había mostrado. Se la extendió a la mujer. «Mi amiga Helen, allá». Laura señaló hacia Helen y Matthew, quienes seguían de pie junto a la tumba de Sally. «Me mostró esta foto antes. Nunca la había visto y me confundió. No recordaba que la directora Lillian estuviera allí ese día». La mujer miró la foto, su agarre apretándose en su propia fotografía enmarcada. Laura suspiró, sacudiendo la cabeza ligeramente. «La directora Lillian confirmó que esta foto fue tomada en el estacionamiento de la escuela antes del viaje, pero...» Se interrumpió,
sin saber cómo terminar la idea. La mujer miró fijamente la fotografía. Su expresión cambió mientras observaba los rostros de los niños. Una risita escapó de sus labios, ligera pero teñida de tristeza. Pero luego, mientras su mirada se detenía en un rostro en particular, las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Las palabras salieron en un susurro ahogado, teñido de afecto y angustia. Rory era un fastidio. Su tono no era de odio, sino que contenía una calidez agridulce que conmovió el corazón de Laura. Los oídos de Laura se aguzaron al oír el nombre. ¿Conocías a Rory?, preguntó, incapaz de ocultar la urgencia en su voz. La mujer pareció sobresaltarse, como si no hubiera esperado que alguien la oyera. Le devolvió la foto de la clase a Laura. Sus manos temblaban ligeramente. «Soy la madre de Rory», dijo Laura, su voz firme a pesar del torbellino de emociones dentro de ella. «¿Sabes algo sobre Rory?». La mujer se quedó inmóvil, su postura de repente defensiva, como si Laura la hubiera acorralado. La confusión invadió a Laura al notar que los ojos de la mujer se movían hacia la fotografía enmarcada que aún apretaba contra su pecho. El parecido entre la mujer y la niña de la foto era llamativo y le produjo un escalofrío por la espalda a Laura. «¿Quién eres?», preguntó Laura lentamente, su tono mesurado. «¿Eres esta niña?», señaló la foto, su corazón acelerado. La respuesta de la mujer fue inmediata y vehemente. «No», gritó, pero el miedo en su voz sugería lo contrario, como si estuviera tratando de enmascarar una verdad más profunda. «Está bien», dijo Laura suavemente acercándose. «No tienes por qué tener miedo. ¿Eres una de las supervivientes, esta niña?». La mujer sacudió la cabeza rápidamente, el pánico destellando en sus ojos, pero la velocidad de su negación solo reforzó las sospechas de Laura. Parecía otra mentira. «Creo que te equivocas. Esa no soy yo», insistió la mujer, pero Laura podía ver el conflicto en su mirada. «No», replicó Laura, su voz firme pero compasiva. «Sabes que eres tú. Eres 100% tú». Los hombros de la mujer se encogieron y parecía derrotada. «No querrás saber quién soy», murmuró, su voz apenas un susurro. «Es mejor para todos los implicados, por favor». Laura suplicó, la desesperación invadiendo sus palabras. «Durante todos estos años nunca he podido comprender la desaparición de mi hija. Me ha estado carcomiendo. Vengo aquí cada año para honrarla, y después de unos meses el dolor en mi corazón se alivia, pero luego llega este día y es como el ciclo del diablo, un tormento sin fin para mi alma». Las lágrimas asomaron a sus ojos mientras se acercaba, su corazón dolido por las respuestas. «Si sabes algo, por favor, dímelo». Los ojos de la mujer parpadearon con emoción y Laura siguió presionando, su voz cada vez más firme. «¿Por qué estuviste en casa de la directora Lillian antes? No puede ser su hija. Sé que Lillian no tiene una hija». La pregunta quedó en el aire, pesada de implicaciones tácitas. El aliento de la mujer se detuvo en su garganta, y por un momento pareció que el mundo se había pausado, ambas atrapadas en una red de secretos y verdades inconfesables. Después de una pesada pausa, la mujer finalmente cedió, su voz apenas un susurro. «Tienes razón. Yo soy una de las estudiantes desaparecidas, una superviviente». El corazón de Laura se aceleró, la incredulidad la invadió. «¿Qué?», jadeó, luchando por procesar el peso de las palabras de Audrey. «¿Quién?
Pero cuando la mujer confirmó, «Mi nombre es Audrey Whitman», el reconocimiento invadió a Laura. El nombre de Audrey había estado grabado en la lápida que había visto durante incontables visitas, un recordatorio inquietante de la tragedia. «Estabas en la clase de mi hija», murmuró Laura, tratando de controlar su reacción. «¿Sabía tu familia que estabas viva?» Audrey negó con la cabeza, su expresión pesada de dolor. «No, por eso vengo a la tumba más tarde. Mis padres siempre vienen por la mañana». Laura asintió, recordando las veces que había visto a los padres de Audrey en el cementerio, siempre a la misma hora, sus rostros marcados por el dolor. «¿Por qué no volviste a casa?», preguntó suavemente, no queriendo entrometerse, pero incapaz de contener su curiosidad. «Estoy demasiado rota», respondió Audrey. Su voz temblaba. «Es una larga historia». El corazón de Laura dolió por la joven, ante ella, cargada por un pasado del que no podía escapar. «No tienes que compartirlo todo conmigo», dijo suavemente. «Pero por favor, te lo ruego, entrégate a la policía. Dales tu testimonio y tus pruebas». Audrey sacudió la cabeza, con vehemencia. «No. La directora dijo que solo haría daño a todos, a decenas de familias». Un shock recorrió a Laura al mencionar a la directora Lillian. «¿Lillian Brooks sabía que estabas viva todo este tiempo y te desanimó?» Laura apenas podía creerlo. «¿Por qué haría eso?» «Confié en ella», confesó Audrey, su voz quebrándose. «Era la única que entendía mi dolor». Laura sintió una oleada de emoción. «Audrey, el dolor es vivir en lo desconocido y todos ya estamos sufriendo». «No podría ser peor que esto», añadió. «Pero tu testimonio podría ayudarnos. Nos salvarías. A todos nos darías un cierre al revelar la verdad». Audrey levantó la vista, sus ojos buscando sinceridad en Laura. «¿En serio?». Laura asintió fervientemente, su corazón doliendo por los hijos perdidos de ambas. «Sí, estarías ayudando a la familia de la víctima. Por favor, Audrey». Después de un silencio prolongado, el impacto de las palabras de Laura comenzó a calar. Con manos temblorosas, Audrey respiró hondo y tomó su teléfono. «Creo que tienes razón. He luchado con esta decisión durante mucho tiempo. Pero Lillian siempre me desanimó y creí que tenía sus razones. Pero al verte aquí ahora, llamaré a la policía», dijo, su voz cobrando fuerza. Mientras esperaban la llegada del oficial, la mente de Laura se aceleró. La desesperación le arañaba la garganta. «Audrey, por favor, ¿sabes dónde está mi hija Rory?». La expresión de Audrey cambió a una de tristeza. Asintió lentamente, su mirada pesada de dolor no expresado. «¿Qué quieres decir?». Laura insistió, su corazón palpitando en su pecho. «¿Dónde está?». Justo entonces Helen y Matthew se acercaron, sus ojos escaneando el área en busca de Laura. La tensión se hizo más densa a medida que el miedo de Audrey se intensificaba. La comprensión de que la familia de otra víctima estaba cerca, llenándola de pavor. «Laura, ¿qué está pasando?», preguntó Helen, mirando entre su amiga y la extraña. «¿Quién es ella?». Laura respiró hondo, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. «Helen, Matthew, ella es Audrey Whitman. Ella estuvo en el autobús ese día. Está viva». Justo cuando Audrey abrió la boca para responder, el lejano ulular de las sirenas de la policía atravesó el aire. El sonido pareció congelar el momento, y Audrey se encogió instintivamente,
sus instintos urgiéndola a huir. Pero la voz de Laura rompió el caos. «Audrey, si amas a Rory y Sally, les debes decir la verdad», le dijo, su tono firme pero compasivo. Audrey hizo una pausa, sus pies enraizados en el lugar mientras se giraba para enfrentar a Laura, Helen y Matthew. Vio la confusión grabada en sus rostros y la desesperación en los ojos de Laura, que se sentía como un salvavidas en medio de su tormento. «Está bien», dijo Audrey finalmente, su voz temblorosa pero resuelta. «Hablaré, pero en la estación». Justo entonces, 2 oficiales de policía llegaron, su presencia añadiendo un aire de urgencia a la escena. Se acercaron a Audrey, confirmando si ella era quien había llamado. «¿Cuál es su nombre?», preguntó uno de los oficiales. «Audrey Callaway. Soy una de las supervivientes de los niños desaparecidos de hace 27 años», afirmó, su voz cobrando más firmeza mientras pronunciaba las palabras que habían estado atrapadas dentro de ella durante tanto tiempo. Los oficiales intercambiaron miradas antes de que uno de ellos contactara por radio a la estación solicitando una verificación de su nombre en el sistema. Mientras esperaban la confirmación, los oficiales se dirigieron al pequeño grupo reunido en el cementerio. «Necesitamos que todos vengan con nosotros a la estación». «No podemos tener disturbios aquí», dijo un oficial con firmeza. Audrey asintió, su rostro pálido pero decidido, y siguió a los oficiales a su coche patrulla. Laura caminó junto a Helen y Matthew mientras se dirigían a su propio coche, la adrenalina corriendo por sus venas. Una vez adentro, Laura no pudo contenerse. «No van a creer lo que acaba de pasar», comenzó. Su voz temblaba de incredulidad. Les contó todo a Helen y Matthew, la revelación sobre Audrey, el conocimiento de la directora sobre una superviviente y cómo todo se sentía como un siniestro rompecabezas con piezas perdidas. Matthew frunció el ceño. «Todo esto es tan extraño. ¿Por qué la directora nos ocultaría algo así?» «No lo sé», admitió Laura, «pero parece que hay algo más profundo en juego. Sea cual sea la verdad que Audrey guarda, debe ser lo suficientemente significativa como para que pueda poner a Lillian en peligro». Al llegar a la comisaría, el trío entró. La atmósfera estaba tensa de incertidumbre. Laura vio al oficial Jensen, el mismo oficial al que había intentado contactar antes. Él levantó la vista de sus papeles y se acercó de inmediato. «Lo siento, no pude atender su llamada antes. Estaba ocupado con un caso urgente», explicó, su voz apologética. Laura sintió una mezcla de frustración y urgencia. «Oficial, debe tomar esto en serio. Audrey ha confesado que es una superviviente. Finalmente está lista para hablar», insistió, su corazón acelerado. «Si eso es cierto, reabriremos el caso», respondió el oficial Jensen. Su semblante cambió a uno de concentración. Hizo señas a Audrey para que lo siguiera a una sala de interrogatorios, dejando a Laura, Helen y Matthew esperando ansiosamente en la sala de espera estéril. Cuando la puerta se cerró detrás de Audrey, Laura sintió una oleada de esperanza mezclada con miedo. Solo podía rezar para que Audrey reuniera el valor para decir la verdad, para que este momento finalmente trajera algunas respuestas y quizás un cierre a todas las familias afectadas por la tragedia. No mucho después de que Audrey fuera llevada a la sala de interrogatorios, Laura, Helen y Matthew comenzaron a notar movimiento por toda la comisaría. Los oficiales se movían afanosamente, sus voces aumentando en urgencia a medida que recibían
órdenes. El aire estaba denso de anticipación mientras escuchaban comandos que se gritaban. Se envió una unidad a la casa de la directora Lillian con una orden de arresto. La esperanza parpadeó en el pecho de Laura y ella intercambió miradas con Helen y Matthew. Esto era todo. Audrey debía haber compartido todo lo que sabía con los oficiales. Justo entonces, el agudo sonido de las sirenas de la policía atravesó el aire cuando la unidad partió, y la tensión en la habitación se hizo palpable. Menos de una hora después, la anticipación se convirtió en realidad cuando los oficiales regresaron, llevando a la directora Lillian esposada a la comisaría. Ella caminaba con la cabeza gacha, el peso de sus circunstancias evidente en sus hombros caídos. «Lo siento», murmuró mientras cruzaba miradas con Laura, Helen y Matthew, su voz apenas un susurro, pero los oficiales la empujaron hacia adelante con autoridad inquebrantable, guiándola hacia la zona de registro. Las horas pasaron lentamente mientras Laura, Helen y Matthew permanecían en silencio ansioso, cada uno perdido en sus pensamientos sobre lo que acababa de suceder. Luego vieron a un oficial entrar en la habitación donde Audrey estaba siendo interrogada. Laura se inclinó más, esforzándose por captar fragmentos de la conversación amortiguada. Oyó al oficial mencionar algo sobre la declaración de Lillian Brooks estando lista y que ella había confesado toda la verdad. Poco después, el oficial salió de la habitación e hizo señas a Laura, Helen y Matthew para que lo acompañaran. Sus corazones se aceleraron mientras lo seguían a la sala de interrogatorios, donde Audrey estaba sentada, su expresión una mezcla de alivio y aprensión. Dentro, el ambiente se sentía cargado de urgencia. El oficial no perdió el tiempo en exponer los detalles del caso. La directora Brooks ha confesado durante su interrogatorio. Comenzó, su voz firme pero sombría. Ella fue quien organizó todo el viaje de clase. Incriminó al maestro Mr. Gregory para que cargara con la culpa por lo sucedido. Estaba bajo una presión inmensa. Tenía deudas que no podía pagar y los usureros resultaron ser peligrosos. Amenazaron a su familia. El aliento de Laura se detuvo en su garganta mientras el oficial continuaba. El viaje que iba a hacer para Big Ben Park fue saboteado. Parece que la directora Brooks conspiró con los secuestradores, lo que resultó en la muerte del conductor. El cuerpo no pudo ser encontrado, como ya saben, en nuestra investigación inicial. Luego secuestraron al maestro y a los niños, transportándolos a una zona fronteriza en México, donde todos los niños fueron traficados y contrabandeados a otro país. Fueron obligados al tráfico de órganos. El corazón de Laura se hundió, mientras el oficial dudaba, una mirada sombría cruzando su rostro. Esto puede ser difícil de escuchar, pero necesito contarles toda la verdad. Las estudiantes fueron blanco de diversas formas de explotación por parte de gángsters mexicanos en México. Los estudiantes varones. Hizo una pausa, tragando saliva. Fueron vendidos en el extranjero para trabajo infantil. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire, pesado y sofocante. Laura sintió que el estómago se le revolvía mientras la horrible realidad de la situación calaba en ella. Miró a Helen y Matthew, quienes parecían igualmente aturdidos, sus rostros pálidos mientras procesaban las terribles revelaciones. Audrey estaba sentada en la habitación, sus ojos hacia abajo, y de repente le habló a Laura y Helen. «Fui la única que lo logró. Logré escapar», susurró. Su voz temblaba con el peso de los recuerdos.
Hace 12 años logré escapar del hombre que me había comprado y me había forzado a la explotación. Incluso después de escapar, estaba demasiado traumatizada y mentalmente destruida para enfrentar a mis padres. Su mirada se dirigió a Laura y Matthew, una mezcla de vergüenza y dolor grabada en su rostro. Fue entonces cuando, de alguna manera, me puse en contacto con la directora Brooks. Ella me ayudó a construir una nueva vida, pagó mi apartamento y cubrió mis gastos de vida. Pero a cambio, no podía decirle la verdad a nadie. Ella dijo que solo aumentaría la angustia de las familias de las víctimas. El corazón de Laura se aceleró mientras procesaba las palabras de Audrey. No podía comprender la manipulación emocional que había mantenido a Audrey en silencio durante tanto tiempo. ¿Y los otros niños? ¿Alguien más sobrevivió? ¿Mi Rory?, preguntó, la desesperación invadiendo su tono. Audrey sacudió la cabeza lentamente, su voz apenas un susurro. Yo, sinceramente, no sé sobre los demás. Mayormente nos separaron, pero recuerdo que Rory y Sally no lo lograron. Rory murió el día del secuestro por una sobredosis que le dieron. Sally fue la siguiente. Tampoco le acertaron la dosis. Ante esas palabras, Laura y Helen rompieron a llorar, su dolor cayendo sobre ellas como una marejada. Audrey sintió una punzada de culpa. Su corazón dolía por el dolor que sin querer había despertado. «Lo siento mucho», murmuró, su voz quebrándose. Esto es lo que más temía. La directora Lillian tenía razón. Pero Laura, secándose las lágrimas, sacudió la cabeza con firmeza. «Hiciste lo correcto, Audrey. Esto es doloroso, sí, pero finalmente tenemos un cierre. Podemos empezar a sanar ahora». La policía, habiendo escuchado atentamente, habló. «Con esta nueva evidencia podemos reabrir el caso. Gracias a ti, Audrey, podríamos localizar a algunos de los otros estudiantes». Laura sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Estamos reabriendo el caso de inmediato. Estamos en proceso de presentar cargos contra Lillian Brooks y ya hemos contactado a las autoridades en México para investigar esta nueva información. Audrey, reconocemos el inmenso trauma que has soportado y no te haremos responsable por retener información. Sin embargo, te ofrecemos protección de testigos, ya que es esencial ahora que la investigación sobre la red de trata comienza. Anticipamos que puedan intentar localizarte de nuevo». El oficial hizo una pausa. Su expresión se suavizó al mirar a Laura, Helen y Matthew. «Sé que esto debe ser increíblemente difícil para ustedes, tener la esperanza reavivada después de todos estos años, solo para...» Se interrumpió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, y Laura asintió, sintiendo lágrimas asomando a sus ojos. «Al menos ahora sabemos», dijo suavemente. «Después de todos estos años, finalmente sabemos lo que les pasó a nuestros hijos. Las familias de las otras víctimas también merecen saber esto». La policía aseguró a todos que se comunicarían con las familias de las otras víctimas ahora que el caso estaba siendo reabierto. Mientras se preparaban para salir de la estación, Audrey salió de la sala de interrogatorios. Parecía agotada, su rostro pálido y demacrado, pero había una ligereza en ella que no había estado antes, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. «Gracias», le dijo a Laura, su voz embargada por la emoción, «por creerme, por ayudarme a encontrar el valor para presentarme». Laura la abrazó, sintiendo una conexión con esta joven que había sobrevivido
a horrores inimaginables. «Gracias por decir la verdad», susurró. «Nos has dado a todos una oportunidad de cierre». Mientras Laura, Helen y Matthew salían de la comisaría bajo la luz menguante del día, Laura sintió una extraña mezcla de emociones. Había dolor, por supuesto, una nueva ola de tristeza por la hija que había perdido, pero también había una sensación de paz, de un capítulo que finalmente se cerraba después de haber estado abierto por demasiado tiempo. Miró a Helen y Matthew y vio las mismas emociones complejas reflejadas en sus ojos. Habían vivido con incertidumbre durante 27 años, y aunque la verdad era dolorosa, también era a su manera un alivio. ¿Y ahora qué?, preguntó Helen suavemente mientras estaban en el estacionamiento, el peso de los acontecimientos del día pesando sobre ellos. Laura respiró hondo, mirando al cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Ahora», dijo, su voz firme, «honramos la memoria de nuestros hijos, asegurándonos de que se haga justicia, y ayudamos a Audrey a construir una nueva vida, la vida que le fue negada durante tanto tiempo». Mientras se dirigían a casa, Laura sintió un cambio dentro de sí misma. El dolor seguía allí, un compañero constante después de todos esos años, pero junto a él ahora había un sentido de propósito, una determinación de llevar esto hasta el final, por Rory, por Sally, por todos los niños perdidos ese día, y por Audrey, quien había sobrevivido contra todo pronóstico. Laura prometió en silencio seguir luchando hasta que se conociera toda la verdad y los responsables rindieran cuentas. El camino por delante sería largo e indudablemente doloroso, pero por primera vez en 27 años, Laura sintió que finalmente estaba en el camino hacia las respuestas y, quizás, finalmente, hacia un tipo de paz que había pensado para siempre fuera de su alcance.